Seguimos en Legal Radio. Ahorita Carlos Felipe citó a una magistrada amiga y que tiene mucho peso, ¿verdad?, en el ruedo de la falda. Muy capacitada, por no, sí, muy Katia Miguelina Jiménez. Si usted la ve por ahí, dígale que Legal Radio le manda un abrazo y un saludo afectuoso. Jenny Berenice afirma que, o indicó, que no se puede ver el lavado de activos al margen del narcotráfico. No se puede ver el lavado de activos al margen del narcotráfico. Yo considero que a ella tal vez la sacaron de contexto. Entiendo. Porque así era que se observaba desde los grupos que siempre han generado todo el tema de cumplimiento y prevención en materia de lavado de activos, desde el G20 hasta los demás organismos. Y a partir de la ley 72-02 hacia atrás, la antigua ley de lavado de activos, se veía el lavado de activos solamente vinculado al narcotráfico. El único hecho precedente que existía para lavar dinero era el narcotráfico. Delito precedente sin conservar, ¿verdad?, las características del delito autónomo que tiene el lavado de activos, porque cuando cuando te identifica un delito precedente, para tú lograr una condena por lavado de activos, ese delito precedente no tiene que tener una sentencia firme e irrevocable para constituirse como tal, sino una referencia formal o una evidencia formal de que existió de alguna manera en ese proceso de lavado la presencia de ese delito. Entonces, cuando fue avanzando el tiempo, las autoridades se dieron cuenta, pero bueno, acá el lavado de activos no solamente proviene del narcotráfico, proviene de otro tipo de delitos y de muchos otros. Trata de blancas, entre otros delitos. Entonces, me llama la atención que la magistrada como que vuelve un poco atrás, la gran amiga Jenny Berenice, y por eso digo que la sacaron de contexto, y dice que no podemos ver nunca el lavado de activos fuera del narcotráfico. Y no necesariamente es así. O sea, se lava dinero a partir de otros delitos. Pero entonces, yo creo que fue muy radical. No se puede ver el narcotráfico sin el lavado de activos, es una realidad. O sea, ordenándolo así. Pero ¿hasta qué punto? No, o sea, el narcotráfico no se puede ver sin el lavado de activos. No, ella dijo el lavado de activos. Sí, por eso digo, cuando tú hablas fuera del contexto, yo estoy interpretando el orden de que, y es cierto, que no se puede ver el narcotráfico sin el lavado de activos. Porque el dinero que proviene de la actividad ilícita para entrar al mercado ilícito necesita una apariencia de ilícito. Mercedes, tú tienes unos reporteros aquí para el portal, porque Edison quiere dar unas declaraciones. Él quiere dar unas declaraciones ahora en el sentido de que no se puede ver narcotráfico fuera el lavado de activos. O sea, él está cambiando lo que Jenny Berenice dijo. Acabas de decir que lo sacaron de contexto. No, pero vamos unos reporteros para que digan Edison, Joel Peña dijo tal cosa. Entonces lo incluimos en la noticia. No está entendiendo. Yo lo incluimos en la noticia la semana que viene. El doctor, el licenciado Joel Peña declaró que no se puede ver el narcotráfico por la... Entonces ahí comentamos la noticia. Hoy es sábado, pero no te corras con el chiste. Yo realmente pero escúchame Gustavo, Carlos, para entender, para explicarle. Hermano, estoy diciendo que como tú dices que lo sacaron del contexto, yo estoy tratando de reinterpretar el contexto, porque tú has dicho la sacaron del contexto. Entonces yo estoy tratando de ver cuál es el contexto al que se aplica tu lógica. Y yo entiendo que el contexto al que se aplica tu lógica es que ciertamente no hay lavado de activos sin narcotráfico como estructura. O sea, no como el hecho de tú vender un tabaco, una cosa. No, estoy hablando como estructura de narcotráfico. No puede existir, no se puede pensar esa estructura sin el lavado de activos, porque ese dinero que proviene de esa actividad ilícita para entrar al mercado necesita una apariencia de ilicitud. Y ahí, obviamente, reinterpretando ese argumento, entiendo que la magistrada tendría toda la razón. Definitivamente propongo primero que seamos condescendientes con ella. Y con el amigo, el compañero de cabina. Y con el compañero de cabina también. En el sentido de que sabemos que cuando se dan las declaraciones pueden ser de un modo u otro interpretadas por el periodista y la ponen de alguna manera. Pero con esto lo importante es saber que esta ley de lavado de activos, y seguro es también yo interpretando lo que yo quiso decir, es lo que se le da el gran golpe a la criminalidad. Es decir, esta ley de lavado de activos
estos procesos penales son los que desincentivan realmente que se sigan cometiendo estos tipos de crímenes que le hacen tanto daño a la sociedad, como es la pornografía infantil, por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, tráfico de armas ilegales, etcétera. O desincentivan o lo ponen más creativo, porque el que tú sabes que está ejerciendo criminalidad, lo que se pone más creativo. Sí, pero cuando le dan en el dinero... Es decir, aunque no obstante, señores, vamos a ver que todavía no es efectivo, porque de los 1.600 millones de dólares que maneja, 2.600 millones que maneja el narcotráfico anual, es decir, el proceso penal y estos tipos de procesos, lo que se lleva es algunos 1.5 o 2% de esos bienes que maneja la criminalidad, según un informe que vi por ahí. Entonces, ¿qué queremos decir? Que realmente cuando se le da con el lavado de activos a la criminalidad es donde se afecta ciertamente estos tipos de organizaciones criminales que le hacen tanto daño a la sociedad. Eso es así. Sí, miren, lo que ocurre es que otros tipos de delitos de crimen organizado implican también el lavado de activos, y me imagino que por ahí que Gustavo entiende que está fuera del contexto. Incluso la propia Procuraduría y la propia magistrada Jenny Berenice ha sometido a múltiples personas por lavado de activos y otros crímenes de crímenes grandes, sin que sean esos crímenes necesariamente de narcotráfico. Quien evade impuestos está lavando activos. Quien evade impuestos, quien estafa al fisco, no solamente con los impuestos, sino también con una entidad de intermediación financiera, por ejemplo. La falsedad, la estafa. La corrupción, por ejemplo, corrupción y lavado de activos. Ese dinero que tú percibes a través de la corrupción para tú entrarlo al mercado, tú haces una apariencia de licitud. Y que eso es el lavado de activos, es tratar de darle apariencia de licitud a un dinero que tú has obtenido de manera ilícita, mediante una forma ilícita de obtenerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que el tema del lavado de activos y el narcotráfico también es una situación que puede ser transversal a todo tipo de crímenes. Por ejemplo, en materia de corrupción, ¿podemos decir que la corrupción está totalmente ajena fuera del narcotráfico? ¿No? También puede mezclarse la corrupción y el narcotráfico. Cuando, por ejemplo, un guardia, para poner una idea, un policía o una autoridad, ¿verdad?, que ejerce poder, recibe soborno por parte de una estructura de narcotráfico para permitir el cruce de una droga. Aquí se dan dos tipos penales: corrupción por parte de la autoridad y obviamente el narcotráfico, que es en este caso quien soborna. Pero puede ocurrir también en las entidades de intermediación financiera. Personas que, teniendo dinero producto del narcotráfico, y una entidad de intermediación financiera que no cumple con el due diligence o debida diligencia como sujeto obligado y permite, porque le conviene, la entrada de ese dinero sucio al sistema, entonces aquí se puede dar un tema de violación a las normas de intermediación financiera con relación al narcotráfico. Y es que el narcotráfico, lamentablemente, permea todos los espacios de la sociedad. Porque ese dinero, para lograr llegar a su lugar de licitud, tiene que pasar por los funcionarios públicos, hay corrupción. Por los bancos, ahí tenemos el sistema financiero. Tiene que pasar incluso para legitimarse socialmente, hasta por los políticos. Hasta por los políticos. Entonces, es cierto que el narcotráfico es transversal a todo tipo de criminalidad organizada de la República Dominicana. Seguimos en Legal Radio, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, después de la pausa.